Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas nuestras auditoras y auditores, a todos los progresistas y las progresistas. Estamos aquí junto a Patricio Germán, presidente de la Asociación Defendamos la Ciudad y simpatizante progresista. Sí, simpatizante, decirlo? Totalmente. Y junto a Álvaro Miranda, el encargado del área de transporte del Movimiento Progresista, del partido también de la Fundación Progresa. Antes de empezar el programa, bueno, obviamente no soy Marco Enríquez Ominami, soy Patricia Morales, presidenta del partido, directora ejecutiva de la Fundación Progresa, pero primero que nada quisiera invitarlos a opinar sobre nuestro programa de hoy, que va a tratar sobre el Transantiago, la ciudad, el urbanismo, dónde vivimos y cómo vivimos. Y los invito a opinar a través de nuestras redes en @cambio de switch para quienes usan Twitter y también a llamarnos al 29 77 15 79 y 29 77 15 80. También tenemos previsto hacer dos enlaces, uno con Marco Enríquez Ominami y otro con la diputada Alejandra Sepúlveda. Pero parto haciéndole una pregunta a Álvaro. Álvaro, la pregunta del millón es finalmente si estamos mejor o no respecto al Transantiago, respecto a lo que debiéramos estar después de todo lo que pasó. ¿Cuánto nos queda realmente para alcanzar, si es que es alcanzable, el plan original, la idea original que la ciudadanía finalmente consideraba que iba a ser este nuevo sistema de transporte? ¿En qué estamos hoy en día? Bueno, buenas tardes a todos quienes nos escuchan. La verdad es que el problema del Transantiago es un problema bastante serio y si alguien pregunta, ¿no es cierto?, en qué estamos, la verdad es que estamos en un punto bastante complejo. Al día de hoy se han gastado 10.000 millones de dólares en el Transantiago, eso es más de una reforma tributaria, ¿ya? Se están invirtiendo 700 millones de dólares anuales para el financiamiento del subsidio del Transantiago. Fíjate que yo saqué una cuenta, que con esos 700 millones de dólares se podrían formar 3.000 médicos durante 7 años, ¿ya? Es decir, todo el problema, ¿no es cierto?, de la falta de especialistas y médicos en Chile podría ser suplido con un año de subsidio Transantiago. Y la verdad es que al día de hoy nosotros tenemos, y para resumirlo y para que quede claro, un sistema, ¿no es cierto?, que no da el ancho y que no funciona. Mira esta ecuación. Se le han inyectado 10.000 millones de dólares. La tarifa sube continuamente, por lo tanto hay una gran inyección de recursos. Las empresas quiebran, curiosamente. Los usuarios están descontentos y los conductores hacen paro. Entonces la pregunta es, ¿quién está ganando o qué está generando este sistema en donde, a pesar de todos los recursos que se le meten, nadie está conforme y los problemas siguen día tras día, clonan la tarjeta, problemas con los conductores, etcétera? Entonces la verdad es que estamos ante un sistema que, en mi opinión, es un sistema que está absolutamente fracasado, un sistema que no dio el ancho, un sistema que no tiene posibilidades de arreglarse bajo esta perspectiva, bajo este modelo, y requiere una reestructuración completa, y para eso se requiere, ¿no es cierto?, un gobierno, ¿no es cierto?, que tenga el coraje, ¿no es cierto?, de afrontar este desafío de reestructurar un sistema de transporte público como el de Santiago. Patricio, una pregunta. Sí. Álvaro nos mencionaba las debilidades, los problemas de gestión, en fin, de organización del Transantiago, pero además uno, como simple ciudadano peatonal o en auto, visualmente observa que incluso suponiendo que haya una excelente gestión, con más buses, con mejores contratos, igual no da la capacidad de la ciudad para absorber todos los autos que tenemos y todos los buses. ¿Qué pasa con estas evaluaciones de impacto ambiental y este diseño finalmente? ¿Contendríamos una mejor viabilidad con un mejor sistema de gestión o esto es algo que va mucho más allá? Bueno, muy buenas noches. Antes que nada tenemos que señalar que estamos metidos en un zapato chino, pero como siempre uno tiene que ser optimista, debe pensar que en el mediano plazo las cosas se van a solucionar. Esto del Transantiago hay que indicar con el dedo a 3 exministros que fueron los culpables de este prototipo. Díganos. Los señores fueron don Echeverri, don Espejo y don Velasco, ¿no es cierto? 3 exministros de la Concertación. Ahora bien,
Hay que tomar en cuenta que este sistema de transporte público es de una dimensión tremenda. Es muy grande, es muy grande. Comparto lo que dice nuestro amigo en cuanto a la cantidad tremenda de fondos que se han dilapidado para que finalmente las concesionarias son las únicas que están ganando, porque la plata de una u otra forma va para ellos. Esta plata es para que casi que ellos no se vayan del régimen de sobrevivencia, por así decirlo, y que colapse el sistema. Claro, que si no hubiese subsidio el sistema estaría quebrado desde el primer año. Pero el tema pasa porque nosotros creemos que las cosas se van a solucionar en el mediano plazo. Lamentablemente acá tenemos una institucionalidad muy débil. En el ámbito de la ciudad es urgente que exista la figura del alcalde mayor o superintendente metropolitano, cosa que está proponiendo la Comisión Presidencial pro descentralización, tengo entendido. ¿O un intendente electo para ti sería una figura susceptible de regular? Es que lo que pasa es que este intendente tiene que tener mayores atribuciones que los intendentes actuales, que tienen muy poco, ¿eh? Se preocupan del fútbol, de cosas pequeñas, digamos. Pero el asunto que nos convoca es el tema de la movilidad urbana. Estamos insertos en una ciudad que ya ha sobrepasado los 7 millones de habitantes, ¿no es cierto? Acá tenemos diferentes modos de transporte, tenemos las bicicletas, yo soy impulsor de las bicicletas, afortunadamente cada día más la gente está usando más la bicicleta, tenemos las motos, tenemos el transporte público del Transantiago que todavía no tiene adecuadamente las vías exclusivas para ello, los automóviles, y si tomamos en cuenta que diariamente se están vendiendo en el país 1.000 automóviles, fíjate, 1.000 automóviles al día están ingresando a las ciudades. Y resulta que la gente sigue usando el automóvil como consecuencia de que el Transantiago da un mal servicio. Pero creemos que las cosas se van a solucionar. Yo soy usuario exclusivamente de metro. El metro y el Transantiago, si bien es cierto hoy día están de una u otra forma relacionados por lo menos con la tarifa, absolutamente. Pero igual nosotros creemos que en el mediano plazo debe existir un sistema absoluto de transporte público que incluya el metro, ¿no es cierto?, con los buses, sí, con los buses estos del Transantiago, y con una autoridad metropolitana que tenga que ver directamente con todas estas materias. Yo quiero destacar algo, sí, y quiero hacer una crítica también a alguien que no tengo idea de quién fue. Hace algunos años atrás fue necesario comprar una gran cantidad de metros. Los metros inicialmente se habían comprado una empresa francesa que se llamaba Alstom. Sí, la empresa francesa de metros. Justamente. Sí. Dio estupendos resultados. Pero curiosamente, los nuevos carros y el nuevo metro que se le compró a una empresa española. CAF, así se llama. Bueno, ok, perfecto. Y en el último tiempo toca la casualidad que hemos tenido cualquier cantidad de problemas con estas líneas, con estos carros españoles. Yo quiero recordar que antiguamente, y no tan antiguamente, sino que hasta hace poco tiempo atrás, se decía que Europa terminaba en los Pirineos. Yo hago esta alusión porque yo creo que fue una muy mala decisión no seguir comprando estos carros a la empresa original, que es la empresa francesa. Alstom. Pato, antes de continuar y hacerles una pregunta, tenemos un llamado de Felipe de Ñuñoa. Felipe, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy esperando. ¿Cómo estás, Felipe? Te escuchamos. Bien. Es decir, no estoy tan bien, porque vivo aquí en Chile, y en Chile me molesta un poco que se traten los temas como si fuera una cuestión técnica, digamos, ¿no? Como si fuera un fracaso el tema del Transantiago. ¿Aló? ¿Vives en Santiago? Sí, en Ñuñoa. Entonces, se tratan los temas como si fuera un tema técnico el del Transantiago, o como que fracasara una política pública, una cosa así. Las políticas públicas hace tiempo que la ciencia política demostró que son solamente para las transiciones. Las transformaciones no requieren de políticas públicas. Son una orquestación para echar a perder o para mejorar la política pública anterior. El Transantiago, esos 700 millones de dólares que mencionaba el señor, que es efectivamente así, se reparte una cantidad equivalente a la
Aló, Felipe, te perdimos. A ver si lo recuperamos. Pero un poco el comentario de Felipe apunta, y tú lo mencionaste finalmente mencionando estos 3 ministros, en cómo se diseña toda esta historia que apareció en prensa, de que finalmente era gente que no eran usuarios del transporte público, que no conocían las comunas, que estaban armando, ¿se acuerdan? En las redes y que habla de alguna forma de cómo finalmente se puede perder la perspectiva entre lo que se está diseñando, el usuario y el beneficiario final. Felipe, ¿regresó, parece? Sí, yo creo que sí. Ahí está, ahora te escuchamos. ¿Aló? Sí. Bueno, quería retomar. No me gusta que se trate el problema como si fuera un problema técnico, digamos, o como que hubiese un fracaso. Aquí hay un saqueo de una forma de acumulación perversa. Esos 700 millones de dólares que el señor hacía una comparación con los médicos, hay una comparación más fácil, de que vale a una línea de metro anual. Y si eso no se hace es porque hay alguien que está beneficiado, porque el modelo es así. Entonces no se trata de un problema técnico, no se trata de carros malos, carros buenos, no se trata de una aprobación o no aprobación. El Parlamento es un espacio estéril con una constitución que está pensada para que el capital se acumule en forma acelerada, y las personas no tienen ninguna importancia. Entonces, el eufemismo de los 700 millones de dólares fue una ley para compensar los costos de los pasajes escolares. Que no se pagaban. Con eso, esa plata alcanza para 2.000 millones de viajes anuales. Los estudiantes en Chile no tendrían por qué pagar un peso, ni los adultos mayores tampoco. Así de es. Transporte. Felipe, esto es un saqueo, no es un problema técnico. Que estén bien. Muchas gracias por tus observaciones. Yo concuerdo en torno a lo que es el derecho al transporte público y que efectivamente no pareciera que existen tarifas diferenciadas o se sintiese que esto es un derecho consagrado. Hay otro tema respecto a lo que mencionaba Patricio que a mí me interesaba plantear. Tú hablabas de la necesidad de tener un sistema interconectado, funcional, etcétera. Y por una parte vemos cómo en Santiago Centro o en la región metropolitana, en aquellas zonas donde hay mucho flujo de tránsito automotriz, por ejemplo, en Providencia conviven algunos días ciclistas, otros días automóviles, y por otra parte, la gran región de Santiago, de región metropolitana, está creciendo y no pareciera que los nuevos barrios que están creciendo en periferia se preocupen ex antes de establecer vías especiales para ciclistas, otras para autos, o sea, como que vuelven a replicar el modelo de ciudad que hemos tenido siempre. Entonces hay una especie de disonancia entre lo que está pasando en ya la ciudad establecida, por así decirlo, donde se tratan de generar espacio específico para los ciclistas, y por otra parte, las nuevas zonas urbanizaciones que se están creando, algunas muy caras, no pareciera que está cambiando la óptica. Bueno, lo que tú señalas es consustancial a la forma de hacer política, y en ese sentido como que comparto lo que dijo el señor que intervino recién en la radio. Lamentablemente en Chile tenemos un criterio de corregir y no de prevenir, ¿no es cierto?, de tal forma de que siempre estamos atrasados. Estas políticas, digamos, especulativas de seguir expandiendo la ciudad para que algunos apitutados, digamos, que compraron terrenos rurales baratos, hagan la ganancia, digamos, transformarlo en urbano, cosa que hemos denunciado hasta la saciedad. Esta situación tramposa, recurrente, de hacerle trampa a los estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano, los famosos EITU, mediante el cual los proyectos inmobiliarios de alta carga, que tienen que hacer los estudios para ejecutar las obras de mitigación, de expropiaciones, de mejora, para que los impactos no sean tan fuertes, la gente lo fracciona y finalmente no se hace nada. Fíjate que recién me tocó conocer algo de la comuna de Vitacura, en la parte donde está el río Mapocho arriba, en una zona donde pasa la Costanera Norte también, que hasta hace pocos años atrás era un sector rural. La municipalidad otorgó normas de edificación bastante permisivas para que los titulares, los dueños de esos terrenos pudieran hacer pingües negocios inmobiliarios sin tener ninguna vía de evacuación, ninguna, absolutamente nada. Y esa es la razón por la cual otros vecinos que viven al frente, digamos,
por la parte donde está Escrivá de Balaguer, Sí. que tienen un parque maravilloso, del cual también algo se ha hablado en la prensa, están defendiendo con mucha fuerza su área verde, porque ahora la quieren eliminar para permitir los flujos que van a soportar, digamos, los nuevos impactos que van a generar estos negocios. Es decir, siempre en Chile estamos a la retaguardia, estamos corrigiendo los errores que lamentablemente Claro, se que siguen cometiendo. esos vecinos están tratando de evitar lo que pasó un poco en Las Condes, que fue esa alza especulativa y donde barrios antiguos terminaron transformados con altos edificios. Álvaro, una duda, hemos hablado mucho al interior de la fundación del movimiento del Partido Progresista también la necesidad, por ejemplo, de contar con un ministerio de ordenamiento territorial, es decir, cuando hay un proyecto de transporte o de vivienda o de urbanismo, debiese existir algún nivel de supracoordinación, tú lo mencionabas Sí. a través de la figura del superintendente, pero también un ministerio que ex ante defina el objetivo del terreno, que es lo que tú decías, es decir, que no hayan cambios de terreno rural a urbano de la noche a la mañana por algún interés financiero, sino que realmente uno diga esto va a ser un parque o acá va a ser una zona industrial. ¿Qué pasa con los ministerios y con el ordenamiento institucional? Porque este tema se ha hablado mucho, los expertos, los académicos, ustedes lo conocen bien, y sin embargo pareciera que no existe la convicción y la gente ve estos spots, o sea, el drama del Transantiago, ve el drama de eventualmente viviendas sociales que se caen o que están mal hechas, pero nunca logramos tener convicción política o un Congreso o un Ejecutivo que tenga esa intencionalidad realmente de tener un Ministerio de Ordenamiento Territorial. Bueno, lo que pasa es que aquí, lamentablemente, en Chile, más allá que no existan este Ministerio de Ordenamiento Territorial, no existen las políticas adecuadas. Fíjate que entre el Ministerio de Transporte al día de hoy yo no sé si habrá una política de transporte. El gobierno pasado, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, elaboró una política de transporte. Y una política de transporte es algo fundamental porque es la carta que te dirige y te dice para dónde va a ir la movilidad y el transporte de las ciudades de este país. Pero lamentablemente lo hicieron entre cuatro paredes, algunos técnicos por aquí, algunos políticos, no se convocó a nadie. Finalmente salió esta política de transporte, la colgaron en la web y si hoy día te metes a la página, ¿no es cierto? Y te metes a mtt.cl, ya te vas a encontrar con que no hay política de transporte. Si tú googleas política de transporte, te lleva a la página antigua. A la antigua. Pero finalmente se cambió el gobierno y la política de transporte nunca fue una política de transporte, sino que fue una declaración de buenas intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que como no hay política de transporte, la construcción de la ciudad está disociada del transporte. Es decir, por ejemplo, tú te compras unos terrenos, ¿no es cierto? Le haces el cambio del uso de suelo fuera de la ciudad, compras terrenos, ¿no es cierto?, de orden de uso agrícola, deportivo, áreas verdes, le cambia el uso del suelo en el nuevo plan regulador, ¿no es cierto? Y con eso pasa a ser se pueden construir viviendas y se te multiplica por 3, por 4, por 5 el valor. Luego tú construyes una villa ahí, ¿no es cierto? Y nadie te va a preguntar cómo entran y cómo salen esas personas. Porque no hay política de transporte. Es que a nadie le interesa. Claro, entonces uno se pregunta, ¿cómo país? ¿A qué estamos apostando en las grandes ciudades? ¿A una movilidad basada, ¿no es cierto?, sobre el transporte público? ¿Sobre el vehículo privado? ¿Sobre la bicicleta? ¿Vamos a salir todos caminando en nuestras casas? Esa pregunta no tiene respuesta. Entonces, tú construyes esa villa y como no hay respuesta si va a llegar el metro, si va a llegar el tren, si van a llegar los autos, sencillamente la vialidad que se construye es la vialidad, ¿no es cierto?, acondicionada al automóvil particular porque es la más barata, son calles chicas. Entonces el día que quiere llegar un bus, el día que te quiere llegar otra, te encuentras con 1000 problemas. Solamente para que se den cuenta, ¿no es cierto?, de lo mal planificado que está esto. Cuando yo hice mi práctica profesional, que fue hace ya un buen tiempo, pero que no han cambiado mucho las cosas, la hice en la Municipalidad de Conchalí y la Dirección de Tránsito. Se estaba recién construyendo lo que es hoy día Santa Marta Huachuraba. Estaba la primera construcción, no había nadie. Y resulta que entraban unas micros para allá. Me recuerdo, si mal no recuerdo, creo que eran unos Matadero Palmo, una Valle Negreta que se metían para adentro, ¿no es cierto? Un día llegó la Dirección de Tránsito, yo haciendo la práctica, lo mandaron a conversar conmigo porque era el ingeniero que estaba a cargo, y llegan personas de la inmobiliaria a reclamarme de que ellos no querían que entraran micros a Santa Marta Huachuraba, porque ellos estaban construyendo, ¿no es cierto?, un sector, ¿no es cierto?, que iba a ser ABC1 y donde las micros no servían. Hoy día los vecinos de Santa Marta Huachuraba, ¿no es cierto?, salen con letrero porque tienen una congestión tremenda. Exacto. Entonces, ahí eso, ¿no es cierto?, te marca, ¿no es cierto?, de que la inexistencia de una política y la disociación de transporte y construcción de ciudades están por dos carriles distintos, por dos ministerios distintos. Finalmente, como no conversan, tenemos todos estos problemas.
Y además, Pato. yo quiero confirmar lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, y por otro lado tenemos la presión que ejercen los poderosos actores que se dedican a explotar el recurso suelo en negocios inmobiliarios, ¿no es cierto?, en términos de que ellos hacen y deshacen. Tienen absolutamente cooptado a los funcionarios públicos, lamentablemente. Y ejemplos tenemos muchos, y yo voy a hablar de dos casos bastante grotescos. Uno que los dos se producen justamente en la quinta región, en Viña del Mar. Para no hacer estos famosos estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano, que tienen una muy buena metodología y que cuesta aprobarlo, sobre todo por las obras de mitigación, los titulares de algunos proyectos antiguos, digamos, que obtuvieron las autorizaciones por parte de las direcciones de obras municipales, hacen valer esos permisos para no hacerlos ellos. Y estamos hablando de permisos de hace 14... estudios de impacto de evaluación ambiental. Claro, o sea, estamos hablando de permisos, fíjate, que ya están caducados por el imperio de la ley. Los permisos de edificación, cuando no se inician las obras en un periodo de 3 años, automáticamente caducan. Y esto sigue funcionando en Esto total sigue ilegalidad. funcionando, y porque lamentablemente el Estado chileno, aunque la gente que nos está escuchando no nos crea, a lo mejor pueden pensar que uno es muy brutal para decir las cosas, pero yo me remito a la realidad de los hechos. El Estado chileno no existe, es una entelequia. ¿Por qué? Porque no se atreve a fiscalizar, no se atreve a ejercer sus atribuciones de acuerdo a la ley, y eso es muy grave en un país. Estamos con Patricio Germán, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, y Álvaro Miranda, encargado de transporte de Fundación Progreso y Partido Progresista. Estamos también con un llamado de Gustavo de Conchalí. Aló, Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias por ¿Qué tal? la ¿Cómo oportunidad de estás? opinar. Cuéntanos tu pregunta. Mira, más que una pregunta es un agradecimiento público que quiero hacer. Yo soy un pastor acá en la comuna de Conchalí y estoy trabajando con un comité ciudadano por la defensa de la independencia. Debido a la serie de irregularidades que nos hemos visto como vecinos y pobladores acá en la comuna de Conchalí, debido a cómo se inició el proceso de participación ciudadana de parte del CEA y la Municipalidad de Conchalí, proceso que se hizo a puerta cerrada, ¿no es cierto?, y solamente con participación de funcionarios municipales, desde el 2013. Y por esas cosas de la vida, ¿no es cierto?, hemos tenido que organizar un comité ciudadano por la defensa de la independencia, debido a la irrupción en las pocas áreas verdes que tenemos en la comuna, la irrupción en la calidad de vida y la cantidad de 0 observaciones que se hicieron al estudio de impacto ambiental por parte de los vecinos de Conchalí, debido a que se vició el proceso. Y dentro de todo esto nos hemos encontrado con la ayuda técnica invaluable del profesor Álvaro Miranda, a quien quiero saludar y dar los agradecimientos públicos, ¿no es cierto?, porque se ha pasado, se lo merece. Estamos hablando de una comuna en donde no abundan los profesionales, pero lo hemos encontrado a él y él nos está apoyando, nos está asesorando en todo lo que son las aristas técnicas de nuestra lucha por un metro digno y por una calidad de vida digna. Entonces, agradecer al profesor y felicitar a los progresistas y a los profesionales que se están poniendo al servicio de la ciudadanía. Muchísimas para trabajar gracias. todo a todo. Te agradezco muchísimo tu testimonio. Un gran abrazo a Conchalí y a todo el movimiento que están encabezando. Tengo una pregunta respecto a lo que estábamos recién hablando y tiene que ver con las regiones. Muchas cuando va a regiones observa algo que es totalmente lamentable y es como pareciera ser, y lo voy a hacer de forma provocadora y brutal, casi un vertedero de los antiguos sistemas de transporte, los antiguos buses de Santiago. Es bien escandaloso finalmente que la desigualdad y la centralización de Santiago se exprese inclusive hasta ese nivel. Efectivamente hay ciudades que tienen metrotren, en fin, pero en general el parque de buses de transporte público en regiones es de muy mala calidad, contaminante, etcétera. ¿Qué pasa ahí que no hemos logrado equiparar la infraestructura? Mira, lo que pasa en regiones es que volvemos nuevamente a la raíz del problema. No hay política de transporte público para Santiago, menos para regiones. Entonces, cuando estamos en región, ¿no es cierto?, decimos, ¿qué transporte le damos a las regiones? Lamentablemente el centralismo de Santiago se lo devora todo. Fíjate que en febrero y marzo de este mismo año hice una gira de prospección tecnológica a Francia y visité 7 ciudades y fui a visitar sistemas de tranvías, ¿ya? Y de hecho elaboré un documento que fue entregado directamente como universidad, se lo entregamos porque soy director de la Escuela de Transporte del UTEM, se lo entregamos, ¿no es cierto?, a la presidencia para que evaluara el sistema de tranvía. Un sistema de tranvía, un tranvía de 12, 13 kilómetros de largo, cuesta 1/3 del metro.
O sea, con una línea de metro construimos 3 tranvías. Cuando uno mira la ciudad de Antofagasta, que es una ciudad que tiene 10 kilómetros de largo, por 2 a 3 de ancho, o sea, una franja larga y angosta, un sistema de tranvía es un sistema que cae pero de cajón espectacularmente y que vale 1/3 del metro. Y fíjate que los antofagastinos están muy entusiasmados con su sistema de tranvía. Y cuando se plantea, porque me invitaron a exponer el proyecto, y voy a la reunión en el CORE, donde están todos los CORE, y resulta que viene gente, ¿no es cierto?, de Santiago, desde la SECTRA y desde el Ministerio de Transporte, y dicen, no, lo que vamos a hacer aquí es un sistema de buses. Es decir, Santiago le impone a los antofagastinos el transporte que quieren tener y no son los antofagastinos. ¿Por qué ha pasado eso? Porque no hay política. ¿Por qué en Chile siempre no se ha considerado? Bueno, tuvimos en algún minuto tranvía, pero ¿por qué finalmente se desecha cuando podría perfectamente existir una serie de tranvías dentro de cada comuna y otras que crucen de manera intercomunal? No, si el tema de fondo, en respecto a lo que comentas tú, Álvaro, tiene que ver con la inacción y con la falta de personalidad de parte del intendente, de los alcaldes, de los consejeros regionales, de los concejales, es decir, de todas las autoridades de esa ciudad. Ellos no pueden ser avasallados por decisiones centralistas, de tal forma de que si ese proyecto que tú presentas y que aparentemente rinde buenos frutos a un muy buen valor, yo creo que lo lógico es que ellos toman las decisiones. Por eso que es muy importante que la presidenta Bachelet en los próximos meses asuma las políticas públicas que se le van a entregar respecto a todas estas comisiones. Hay una comisión de desarrollo urbano, esta comisión de descentralización, una comisión en la cual yo participo que se llama Pro Movilidad Urbana, etcétera, etcétera, para que finalmente Chile sea un país normal. Si lo que pasa es sentido común. No, si de sentido común, si en este momento yo creo que estamos enfermos de centralismo. O sea, esto yo creo que es una patología que no tiene solución por ahora. Vamos a ir a la pausa y les propongo que retomemos regresando. Entonces vamos a la pausa. Primero dar un saludo a Café del Autor, quienes nos regalan unos exquisitos cafés. Los pueden ubicar en redes en @Café del Autor y están en Manuel Montt 334. Los dejamos con la canción Metro de Café Tacuba y regresamos inmediatamente. Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí. Llevo más de 3 o 4 meses viviendo acá en el subsuelo, en el metro. Zócalo, Hidalgo, Chabacano, cruzado 1.000.000 de veces. He querido salir por la puerta, pero siempre hay alguien que empuja para adentro. Y cuando en las noches pienso yo en ti, sé que tú te acuerdas de mí, pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir. Como pastillas, pletones, chocolates, chiques y salvavidas. Tengo ya 6 juegos de agujas, 8 cúters y encendedores de sobra. Creo que me ha crecido ya el pelo con la barba y las arrugas. No sé cuándo es de día y de noche, no sé si llevo 100 años aquí dentro. Y cuando en las noches pienso yo en ti, sé que tú te acuerdas de mí, pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir. Y hay veces que te empiezo a extrañar y me dan ganas de llorar, pues tu cara no puedo recordar. No sé si te vuelva a besar. ¿Buscas un apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita
www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Regresamos aquí con Cambio de Switch. Estamos junto a Patricio Germán, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, y Álvaro Miranda, encargado del programa de transporte de Fundación Progresa. Nos estábamos riendo porque justamente estábamos hablando de si Santiago se había puesto una ciudad más o menos fome a raíz de los cambios que se instalaron en la comuna de Providencia sobre la venta de alcoholes. Pero antes de eso queríamos hablar de justamente este plebiscito que se hizo en la comuna de Santiago para dirimir sobre si el Cerro Santa Lucía Huelén, que es como actualmente se llama, debía llamarse únicamente Cerro Huelén o debía conservar su nombre. Se han hecho muchas críticas respecto a que cuando estamos hablando de una reivindicación histórica que tiene que ver con la identidad de Chile, la cultura, los pueblos originarios, quizás no se trataba simplemente de hacer una consulta ciudadana, sino que tenía que ver con un programa un poquito mayor. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre este plebiscito y sobre el resultado, que finalmente se mantiene con más de 50% el nombre Santa Lucía Huelén? Bueno, esta consulta consideraba varios temas, no solamente el nombre del cerro, sino que el tema... Así es. Bueno, respecto al nombre del cerro, me parece muy bien que la mayoría de la gente que vive en la comuna de Santiago haya confirmado el nombre, puesto hace más de 500 años por don Pedro de Valdivia. Sabemos que ese cerro tenía un nombre anteriormente, cuando estaban los aborígenes nuestros, digamos. Y la verdad de las cosas que creo yo que la alcaldesa Toá quiso hacer un ejercicio de participación ciudadana, pero sostengo que se le pasó la mano. Yo creo que este tema, sobre todo en una comuna donde existen muy pocos mapuches, ¿no es cierto?, muy poca gente que iba a votar por la recuperación del nombre, se sabía que se iba a respetar el nombre. Es casi una forma de no cambiar el nombre, porque finalmente no es la forma adecuada si es que uno está pensando en la reivindicación histórica como pueblo originario, sí, ¿no? es que lo que pasa es lo siguiente, oye, todos, y no solamente la gente de Santiago, todos los chilenos y todos los extranjeros avecindados en Chile, desde tiempo inmemorial, hemos conocido ese magnífico cerro, que es un área verde espectacular. Precioso, es uno de los tantos cerros islas que nosotros tenemos en Santiago, como Cerro Santa Lucía. Por lo tanto, yo creo que la alcaldesa quiso, ¿no es cierto?, dar una imagen ante la opinión pública de que ella es una persona muy democrática, muy pro participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero finalmente la mayoría manda. Yo no quiero criticarla mayormente a ella, pero el hecho concreto que a mí me alegra mucho que se haya confirmado el nombre de Santa Lucía, y la verdad es que no tengo nada contra el nombre Huelén, en absoluto. Pero de hecho hoy día se llama Santa Lucía Huelén. No, eso no lo sabía. Sí, hicieron un cambio hace un par de años, pero ahora la consulta era para saber si se tenía que llamar única y exclusivamente Huelén o continuar como Santa Lucía-Huelén. Mira, la experiencia ha señalado que cuando administrativamente se quieren hacer algunos cambios a calles, a plazas y a todo este tipo de espacios públicos, finalmente lo que queda es la tradición. La calle Estado tiene 8 nombres. Y hay otras calles que también se le han cambiado de denominación, pero la gente le sigue llamando con el nombre anterior, de tal forma de que independientemente de lo que sucedió, y también me alegra mucho lo que pasó respecto al cambio horario de las botillerías, pub y todas estas cosas en la comuna de Santiago. Yo con eso no voy a seguir hablando. Yo creo que Álvaro tiene algo que decir. Mira, a mí me gusta el nombre Huelén. Está bien. Pero yo creo que, mira, aquí se cae un poco en acciones que van más allá de la participación ciudadana, porque
Yo no sé hasta qué punto el Cerro Santa Lucía o Huelén le pertenece a los habitantes de Santiago, de la comuna de Santiago, no le pertenece a los habitantes de la región metropolitana o inclusive de Chile. Yo creo que plebiscitar y la participación ciudadana siempre es favorable, siempre es buena, pero creo que hay cosas que no se pueden plebiscitar, sobre todo en comuna. Fíjate que en esta larga lista de preguntas que se hizo, más allá del cerro, fíjate que se plebiscitó el tema de llevarse con grúa los autos, que también eran unas preguntas. Y al respecto, ahí hay un despropósito técnico. O sea, ¿y por qué? Muy claro. La ley de tránsito, la ley 18.290, sanciona con un auto mal estacionado con una multa. Esa es la sanción. La grúa no es sanción. No está contemplada en la ley de tránsito. La grúa, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que es para sacar el auto si es que está impidiendo el tránsito. Entonces, cuando tú plebiscitas cosas técnicas, te estás pasando revoluciones. Creo que esto me recuerda, faltó asesoría, entonces. Me recuerda un poco el debate que se daba en Las Condes cuando Lavín te hacía elegir en un papelito entre seguridad ciudadana y espacios verdes, cuando la pregunta era ¿cómo que hay que elegir entre seguridad ciudadana y espacios verdes? Claro. Pero estábamos acá en un contacto telefónico con Marco Enríquez Ominami. Marco, ¿estás ahí? Sí, hola Patricia. ¿Cómo estás? Que estáis ronco, hombre. Está enfermo. Sobreviviendo. Me pegó fuerte, parece un resfrío, un virus, no sé. Pero ahí voy, de pie. Bueno, ¿cómo estás? Aquí estamos junto a Patricio Germán y Álvaro Miranda. Muchas gracias por el contacto telefónico. Estábamos justamente hablando ahora de este plebiscito que hubo para cambiarle el nombre al Cerro Santa Lucía-Huelén, que es el nombre actual, por el nombre único de Huelén. Y finalmente estábamos discutiendo si convenía o no que esto sea parte de una consulta ciudadana restringida a la comunidad que vive ahí en Santiago, porque este es un tema mucho más amplio que tiene que ver con la reivindicación de los pueblos originarios o en todo caso con la construcción de identidad. ¿Cuál es tu visión al respecto? A mí me gusta la democracia directa, me gusta la democracia participativa y me gusta que se le pregunte lo más posible a los ciudadanos para superar la mera democracia representativa y electoral. O sea, la fantasía de que eligiendo senadores cada 8 años yo construyo mi futuro ha demostrado ser insuficiente. Chile tiene probablemente de estar cerca de ser la democracia más frágil en términos electorales de América Latina. Y por tanto a mí me gusta el ejercicio, me parece importante incluso los presupuestos participativos. Después efectivamente alcancé a escuchar una parte del debate de ustedes súper interesante sobre lo que es legítimo preguntar. Hay ciertos tipos de preguntas que no se hacen, por ejemplo, ¿está usted a favor o no de la pedofilia? Eso no se plebiscita. Hay derechos esenciales que no se plebiscitan y hay otras cosas que sí podrían entrar en la materia energética. Yo no tengo tan claro que este haya sido el plebiscito más importante y más trascendente, pero sí me parece que en el vacío democrático chileno es un buen ejercicio. Estábamos hablando de otra cosa, Marco, también antes de la pausa y que tenía que ver con la desigualdad a nivel de transporte entre regiones. Y esta idea de que en regiones muchas veces cuando uno observa el transporte público pareciera ser una especie de vertedero de lo que ya se dejó de usar en Santiago. Y finalmente la falta de institucionalidad y una mirada un poquito más equitativa entre regiones, no solo a nivel de planificación, sino también simplemente de la calidad de los buses que están en regiones. Claro, primero hay áreas de la sociedad que deben ser, a mi juicio, hechas con racionalidad pública y, por tanto, con recursos públicos. Todo el transporte, y en eso hemos trabajado tanto con Álvaro y con Pato, en torno a distintas materias, pero la discusión sobre la racionalidad de lo público respecto a la privatización de la vida. El Transantiago, que hoy día ha sido finalmente el gran culpable de toda la política de transporte nacional, fue pensado en la región metropolitana, sin recursos públicos en su inicio, porque era un error no de aplicación y de implementación, un error ideológico. Estaba la idea de reducir al mínimo el Estado en Santiago, puesto que en la región está casi reducido al mínimo. Entonces dijeron, que se le ocurrió a un gobierno, hagamos una gran astucia e innovación, vamos a mostrarle al mundo que Chile sigue siendo un laboratorio, y se instaló el peor de los mundos, lo que sabemos con el Transantiago, y se inventó una solución parche que fue los presupuestos de espejo. Tanta plata en Santiago, tanta plata para las regiones. Y lo cierto es que en regiones los desafíos son muy distintos, porque son ciudades distintas, por supuesto, pero además porque existen conurbaciones donde el transporte interurbano se vuelve igual de relevante y más relevante, incluso que dentro de la ciudad. A mí me tocó el caso de la Calera Quillota, o lo que era la Ligua Cabildo Petorca. Ahí hay un déficit total. Nosotros lo que hemos planteado es devolverle racionalidad pública con recursos públicos, y que parte de la operación del transporte sea estatal, por lo menos para la región metropolitana, y en región efectivamente devolverle la categoría que se merece. Más aún, exacto,
para los que entendemos que el futuro de Chile está mucho más en las regiones que en Santiago, desde el punto de vista turístico, extractivo, de modelos de desarrollo, culturales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Marco, por este enlace. Te deseamos una buena recuperación y un gran abrazo te mandamos. Y ahora tenemos otro... Gracias, Marco. Ahora tenemos otro contacto, otro enlace telefónico con la diputada Alejandra Sepúlveda, que forma parte de la Comisión de Transporte. Diputada, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, Alejandra? Gracias por este enlace. Estoy yo reemplazando acá a Marco Enrique Ominami, quien está con algunos problemas de salud, pero está bien. Estábamos discutiendo acá varias cosas, discutimos... Sí, lo estaba escuchando un poquito. Y le quería plantear la siguiente pregunta y debate. Discutimos en el primer bloque no solo de la ausencia de una institucionalidad a largo plazo en materia de transporte, sino cómo se daba esta dualidad de que por una parte, sobre todo en región metropolitana, los barrios que ya están consolidados le están tratando de abrir espacio a las ciclovías, etcétera, y tratan de arreglarlo lo mejor que pueden, por así decirlo, y por otra parte vemos que en las nuevas zonas, en las nuevos espacios urbanos que se está construyendo a los alrededores del Gran Santiago, pareciera que el sistema de transporte sigue siendo el mismo y que no se está planificando ex antes dónde van a haber ciclovías y dónde van a pasar las micro, el transporte público, si vamos a tener metro o no. ¿Qué está pasando con la institucionalidad a nivel de transporte? ¿Usted siente, diputada, que realmente ha habido un salto cualitativo y que estamos mirando a 50 años plazo? Ya, primero agradecer el contacto y la posibilidad de conversar con usted. Y decir primero que hay una tremenda improvisación en lo que tiene que ver con el Transantiago. No solo fue lo que tiene que ver con la política pública de transporte, la peor que hemos tenido en los últimos años, y que además ha tenido un costo para el país tremendo, y un costo político también. Sino, yo creo que en materia de transporte en general tenemos una grave complicación. O sea, lo que está ocurriendo en el Transantiago, lo que tú tienes en ferrocarriles también, que precisamente decimos, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha desmantelado además ferrocarriles? Y sin una mirada, y lo conversábamos, ¿no es cierto?, en la Comisión de Transporte la semana antepasada, de no tener una mirada a 30, 50 años en relación a las inversiones que se tiene que hacer en ferrocarriles y cómo además se proyecta ferrocarriles en términos de carga, en términos de transporte de pasajeros, en términos de conexión en el país. Entonces, yo creo que en todo lo que tiene que ver con sistema de transporte, de conexión y de unión del país, es donde no tenemos esta mirada a largo plazo, y porque en definitiva cada ministro tiene una mirada incluso al interior del mismo gobierno e incluso al interior de una misma coalición, porque tú puedes tener, no sé, pues antes la concertación y la nueva mayoría, y tú no tienes una conexión, una línea de cómo deberían hacerse las cosas en términos de continuidad y de plazo. Diputada, ahora el tema... ¿Sí? Se ha planteado mucho el tema de los ferrocarriles, de que Chile estaría en condiciones macroeconómicas de pedir un crédito a organizaciones internacionales, créditos sanos, digamos, como para hacer una inversión importante en materia de ferrocarril. A Puerto Montt. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Y Santiago Valparaíso, para que los diputados lleguen rápido. Además, ¿ha faltado convicción, diputada? ¿Ha faltado, convicción dentro de las coaliciones gobernantes? Mira, ha faltado la voluntad, la decisión política de hacerlo. Porque tú dices muy bien lo que tiene que ver con un crédito, ¿no es cierto?, blando, dadas las características además macroeconómicas del país, nuestras relaciones internacionales, podríamos perfectamente tener, ¿no es cierto?, un crédito que nos permitiera hacer un desarrollo de una mirada de largo plazo. Es cierto, mira, se colisionan intereses, ¿no es cierto?, y todos los conocemos en términos de lo que está ocurriendo en las carreteras, pero hoy día tiene que ver de una visión de país y además una visión estratégica de país, de cómo vamos haciendo conexión con algo que era tan potente y tan importante como era el tren. Hoy día tenemos en las carreteras de nuestro país cargas peligrosísimas. Absolutamente. Tenemos una congestión tremenda. Y los accidentes. Y además... Los accidentes. Tremenda, y con una ruta, y con un tren que está ahí, con unas vías que están ahí, que se han ido modernizando de a poco, con una infraestructura, mira, que es millonaria y que está botada, entonces, pasivo. Yo vivo en San Fernando,
Entonces tú dices, ahí teníamos una maestranza, teníamos bodegas, teníamos una tremenda infraestructura que hoy día está absolutamente botada y que además que genera espacios de inseguridad tremendo para las personas, pero además con una desconexión del país tremenda. O sea, no puede ser la carretera 5 Sur la que sea capaz de conectarnos. Deberíamos tener a lo menos una paralela que debería ser el tren. Yo le quiero hacer un pequeño comentario a la diputada. Yo no soy apologista en ningún caso del Transantiago. Yo reconozco que ha sido una fallida iniciativa de un gobierno anterior, pero yo tengo fe que las cosas se van a solucionar en el mediano plazo, de eso no tengo ninguna duda. Yo creo en la capacidad técnica de nuestros profesionales, pero sí tenemos que destacar, como hecho muy positivo, que la contaminación ha bajado sustancialmente desde que cambiaron las micro amarillas por las micro estas nuevas del Transantiago. En un alto porcentaje ahora se está mejorando la calidad del aire en la región metropolitana, y eso es destacable. Diputada, mira, yo sí, yo por tengo favor. una historia en Transantiago, po. Tengo una historia política, quizás no tan técnica como los panelistas que están ahí, pero hay una cosa que a mí me preocupó, que una de las pocas razones por la cual nosotros decíamos algo de interesante tiene este cambio, porque en el fondo se hizo una malla de transporte absolutamente teórica, entendiendo que la malla que teníamos antes fue hecha paulatinamente durante 30 o 40 años, donde la ciudad de Santiago iba creciendo. Entonces era relativamente armónica a las necesidades de la ciudadanía, de la persona que necesitaba este transporte. Y uno de los factores que para nosotros era muy, muy interesante tenía que ver con que nos plantearon reiteradamente que las condiciones laborales de los trabajadores de este futuro tren Santiago en relación a los conductores, ¿no es cierto?, las micro amarillas, iba a ser sustancialmente mejor, porque iban a tener mejores sueldos, iban a tener mejor seguridad, las condiciones laborales iban a ser mejores, etcétera. Y hace 2 semanas atrás tuvimos, ¿no es cierto?, a los trabajadores del Tren Santiago aquí, a los choferes fundamentalmente, y nos dicen que las condiciones son horribles para ellos. Iguales o peores una de las pocas ventajas que tenía el sistema, y vuelvo a repetirlo en forma teórica, cuando tú ya ves, después de varios años de implementación, te das cuenta que ni siquiera eso era lo que teóricamente era mejor. Entonces, bueno, yo tengo a pesar de ser de regiones, de no usar el Transantiago, y no lo uso porque no lo necesito, porque yo prácticamente trato de no pasar por Santiago, pero la radio para la suma de lo que está ocurriendo, claro, pueden haber mejoras a esos deltas que son interesantes de poder evaluar y que a lo mejor van en un mejoramiento continuo de bajo delta, pero un mejoramiento continuo al fin y al cabo. Pero la verdad es que la ciudadanía, por lo menos, uno tiene la percepción de que todavía sigue siendo evaluado con un 4, un 4.6. Y eso le quería preguntar, diputada. Usted, de las conversaciones que se han dado al interior de la Comisión de Transporte, ¿ustedes tienen la impresión, usted personal, a título personal, de que existe una vía de escape? Porque finalmente da la impresión de que todos los años se está inyectando este subsidio al Transantiago sin que realmente se esté simultánea, o no se sabe si alguien, alguna institución simultáneamente está diseñando alguna solución definitiva que nos digan, bueno, va a costar tanto, pero que no sean todos los años subsidios para un sistema que no cumple con lo teórico o la teoría de la que se diseñó. Pati, disculpa, antes aportar a tu pregunta. Mira, hace 2 o 3 semanas salió un reportaje por televisión, por Canal 13, Televisión Abierta, en el cual mostraban cómo las micros, ¿no es cierto?, pasaban vacías sencillamente para cobrar los pasajes. Es una estafa al fisco, una estafa al Estado. Nos están estafando a todos, ¿ya? Entonces, resulta que yo me hago la siguiente pregunta. Si nosotros estuviéramos en Francia, en Alemania, en Finlandia, en Noruega, y se viera que una empresa está estafando al Estado, y que sale por la tele, y que lo vemos todo, y lo filman, y que la estafa, ¿no es cierto?, va no solamente en los buses que pasan vacíos, sino que una estafa en las revisiones técnicas, que todo el sistema está maleado y que nos están estafando a todos con recursos públicos. El Estado de Finlandia, el Estado de Noruega, de Francia o Alemania, ¿se quedaría incólume? ¿Y seguiría tal como estamos acá? Porque aquí, ¿qué es lo que pasó? Nada, nos indignamos y se nos olvidó. Diputada, la escuchamos. Ya, mira, a raíz de lo que está planteando el panelista y todo, Álvaro, ¿no? En relación a lo que ocurrió precisamente en el programa de televisión,
fue la invitación que se le hizo al ministro de Transporte, para precisamente que nos pudiera aclarar que lo que tenía que ver con las prácticas sindicales, con esto, ¿no es cierto?, de que el 60% de los buses están en mal estado y cada 3 minutos viene una revisión técnica, que el 25%, ¿no es cierto?, de los trabajadores hoy día, que son los choferes, tienen licencias médicas y que están manejando con psicotrópicos, que cada 4 meses, ¿no es cierto?, se están pagando recién la licencia médica, que los bonos, ¿no es cierto?, son el sustento del sueldo y no el propio sueldo. Es que precisamente esas son las razones por las cuales nosotros citamos al ministro de Transporte para que nos aclarara la situación de la fiscalización hoy día del Transantiago. Y hoy día no podemos continuar con la sesión en relación a las explicaciones del ministro, porque ustedes saben bien, se ha dado una amplia cobertura en relación a la reforma educacional. Sí. Pero lo que estamos esperando es que en la próxima sesión escuchamos en relación a la denuncia precisamente a los trabajadores vamos a estar atentos a eso, porque es de gravísimo, es muy grave que tengamos transportistas trabajando en esas condiciones más con psicotrópicos. O sea, mira, y fueron ellos los que plantearon la situación, fueron ellos los que plantearon en la comisión la situación la semana pasada, posteriormente a que se entrega el informe que sale a través del canal 13, creo, y el reportaje. Bueno, y estamos revisando y pidiendo una explicación en relación a la fiscalización que tiene que estar haciendo el Ministerio de Transporte continua y permanentemente. Diputada, le queremos agradecer este enlace. Muchas gracias. Sabemos que están con mucho trabajo ahí en el Congreso, entonces que no es fácil. De verdad, muchas gracias por su opinión y estaremos atentos a las próximas sesiones también de la Comisión para retomar este tema. Y en algún minuto hablemos de la ciclovía. En algún minuto hablemos de las leyes espejo que tiene que ver con a las regiones que prácticamente no se ve y que además es un tema muy importante para quienes somos de regiones. Por supuesto, estaremos atentos y haremos otro programa. Gracias a ustedes, diputada. Patricio y Álvaro, muy interesante lo que decía la diputada respecto al esto de las condiciones de transporte. Pareciera que en Chile solo reaccionamos cuando vemos reportaje de los canales de televisión y sale algo un estado ausente. Sí, bueno, pero aquí hay algo muy claro. Álvaro señaló, digamos, que aquí hay una estafa, hay un engaño por parte de las concesionarias que manejan el Transantiago para sacarle plata al Estado. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? La señora diputada no aludió a eso. Claro, por falta de tiempo, dijo, ¿no es cierto? Claro, y también porque es responsabilidad del Ejecutivo, en estricto rigor. Sí, pero los diputados dentro de sus roles, ellos ejercen una labor de fiscalización a todos los... Patricio, más grave que eso, fíjate. ¿Qué pasa si no sale el reportaje? Pasa piola, entonces, pero ¿se acuerdan todo el debate que hubo cuando se iba a aprobar justamente la ley de presupuesto, ese famoso debate que iban a rechazar? Hay una especie también de negociación que es muy perversa que se da dentro de la Comisión de Hacienda y cuando se aprueba la ley de presupuesto, porque es lo mismo que te pasa en todas las áreas, en educación. Si uno dice, no estoy de acuerdo con este punto, entonces el Ministerio de Educación se queda sin plata. Entonces finalmente hay como una tendencia por parte del Ejecutivo de decir, o tú lo apruebas o si no, dejas a este ministerio y a este sector sin un solo peso. Y esa discusión es muy perversa porque, y acá me sale mi lado económico, pero claramente muchos pensamos que la ley de presupuesto es algo que se debe discutir ex antes. En particular, el Ejecutivo debería haberlo discutido con su bancada, justamente para no entrar en este juego y tener algún margen de acción, porque finalmente todas las políticas públicas se ven reflejadas en la ley de presupuesto. Sí, pero mira, más allá de la ley de presupuesto, que te encuentro razón, que esto tiene que tener una discusión previa, yo me hago el siguiente ejercicio. ¿Por qué esto del Transantiago, todas estas falencias que vimos en el programa y que la diputada nos la corrobora, ¿no es cierto?, no ocurren en la mayoría de las grandes ciudades europeas que también tienen grandes sistemas de transporte? Y encontramos un denominador común. Perdón, sí, que yo te quiero señalar. Sí. En la gran mayoría de las ciudades europeas el sistema de transporte es público. Es público. Eso está claro. ¿Y cuántas empresas hay? Una. Claro. Entonces, bueno, es que no hay competencia, porque como decía Marco, la competencia en todas las áreas. Es que aquí se le quiso dar, digamos,
cobertura al sector privado, que el sector privado lucrara con este Sí, tema. quiso continuar con el negocio, por así Con el decirlo, negocio, haciendo claro. una introducción. Es que lo que pasa es que aquí los políticos chilenos le tienen mucho miedo a la palabra planificación por un lado y a la palabra público Muy por cierto. otro lado. Exacto. Y esa es la razón por la cual los diferentes actores de los distintos mercados, de una u otra forma, capturan a nuestros funcionarios, en general, sobre todo en el tema de la ciudad, que yo lo conozco bastante en realidad. Bueno, evidentemente vamos a tener que volver a hacer otro programa porque esto hemos quedado corto y como lo dijo la diputada Marco y usted, esto da para mucho más. Pero antes de terminar, nosotros tenemos una tradición, o al menos cuando me toca a mí conducir, que es dar una especie de minuto feliz en el cual cada cual puede hacer uso de la palabra libremente y tratar sobre el tema que quiera. Y eso es lo que estamos hablando en el programa u otro. Empezamos por Patricio. Muchas gracias. Yo te saludo. Estás muy buena moza, como siempre. No, qué lindo. Pero Esto me muy alegra buena una moza. semana. La verdad de las cosas, que lo que están haciendo ustedes en la Fundación Progresa es encomiable. Gracias. Yo los felicito, yo apoyo todo lo que están haciendo ustedes, y la verdad de las cosas que estos programas, digamos, ayudan a la ciudadanía a estar mayor informada, porque con una ciudadanía informada, los funcionarios del Estado se van a poner las pilas. Finalmente, en la medida de que existan mayores agrupaciones ciudadanas, mayores profesionales como Álvaro, que tiene, perdonen la expresión vulgar, los cojones Claro. de decir las cosas como corresponde, yo creo que este país va a llegar al nivel que le corresponde en unos años más. Por lo tanto, te felicito a ti, felicito a Marco, y sigamos en esto. Gracias a ti, Pato, por habernos acompañado todo este tiempo y por haber hecho un trabajo titanesco a través también de tu fundación. Y me quedo con el piropo, ¿cómo no? Álvaro, tu minuto. Gracias. Mira, cortito, colgándome las palabras, ¿no es cierto?, de Patricio, habló de los profesionales. Y yo aquí voy a pasar un aviso de utilidad pública, esto no es un aviso comercial, es de utilidad pública. Invito a todos los papás que tienen hijos que van a entrar a la universidad y a todos los jóvenes que nos están escuchando, a que para elegir la carrera, para elegir su carrera profesional, que a lo mejor muchos se hacen la pregunta, existe una carrera que se llama Ingeniería en Transporte y Tránsito. Y lo digo porque en Chile somos extremadamente pocos los ingenieros y tenemos esta carrera, ¿no es cierto?, que la dicta la Universidad Tecnológica Metropolitana, que es una universidad pública del Estado, sin lucro, y que le invito a visitar la página del Ministerio y vean cuáles son la empleabilidad, que es cercana al 100%, y que también tenemos, ¿no es cierto?, muy buenos sueldos, y estamos entre las 50 carreras mejor pagadas, y hoy en día, ¿no es cierto?, se están perdiendo cupos. Hoy día nosotros estamos ingresando menos alumnos de los cupos que tenemos porque no es una carrera tradicional. Así que lo invito a todos a interiorizarse sobre esta carrera y otras carreras de no tan masiva, ¿no es cierta?, concurrencia. Muchísimas gracias, Álvaro Miranda. Muchísimas gracias, Patricio Germán. Gracias a Marco Enrique Buminami por el enlace y a la diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias a Nicole Mulo, nuestra productora, y a todos en Radio Universidad de Chile. Nos vemos la próxima semana y aprovecho, como no, de agradecer a Café del Autor, que queda en Manuel Montt 334 por este exquisito café, y a Ricardo Ramírez, nuestro súper genial radio operador. Un gran abrazo a todos, nos vemos el próximo martes. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.